Nunca imaginé que aquel día de trabajo común daría mi vida vuelta. Me llamo Carmen, tengo 24 años y hasta hace pocos meses solo era una mesera tratando de pasar desapercibida en un restaurante elegante de la Ciudad de México. Llevaba siempre el cabello recogido en un moño apretado, el uniforme bien planchado y hablaba lo mínimo necesario. No porque no tuviera qué decir, sino porque la vida me enseñó que gente como yo no estaba hecha para llamar la atención en ese tipo de ambiente. En esa época, mi rutina era casi matemática. Me levantaba a las 6 a.m., dejaba a mi hermano Miguel en el centro terapéutico, cuidaba de mi abuela por la noche y hacía horas extras siempre que podía. Era agotador, pero era lo que había. El restaurante donde trabajaba era frecuentado por un tipo específico de clientela, rica, impaciente y, muchas veces, tan engreída que ni siquiera notaba quién les llevaba la comida. Fue en uno de esos días, cuando ya tenía los pies ardiendo y la cabeza en otro lado, pensando en cómo pagaría la renta atrasada, que lo vi a él, el niño, sentado en una silla mucho más grande de lo que correspondía a su tamaño, los pies balanceándose sin tocar el suelo, con la mirada fija en algún punto del techo. Debía tener unos 5 años, tal vez menos, el cabello oscuro un poco desordenado y una expresión distante. Su papá, a su lado, traje caro, reloj de oro, intentando de todo para que comiera. El mesero de la mesa ya bufaba, pero algo en mí se detuvo. Reconocí esa mirada vacía, esa tensión en los hombros, ese silencio. Era el mismo que veía en Miguel cuando era más chico, antes de que yo aprendiera a hablar su idioma. Un idioma sin palabras. Debí haber ignorado la escena, seguir mi camino, anotar la orden de vino de la mesa de al lado y regresar a la cocina. Pero fue más fuerte que yo. Me vi caminando hacia él casi sin pensar, como si algo tirara de mis pies. Me agaché junto a su silla, lo cual, en ese restaurante, era un sacrilegio, y hablé en voz baja, despacio, del modo en que había aprendido con Miguel. No con palabras formales, sino con ritmo, con el tono justo, con pausas. Primero, solo le hice saber que yo estaba ahí, sin invadirlo, sin pedir nada. Luego, saqué un sobre de ketchup que tenía en el bolsillo del delantal. Yo usaba eso con mi hermano, una manera de presentar la comida de forma divertida. Rasgué el sobre y dibujé un corazón en el plato, al lado del puré. Me miró. Por primera vez desde que entré a la mesa, me vio a mí. Ya habría valido mi día, pero para mi sorpresa tomó la cuchara e hizo una cucharada. El padre se congeló, los ojos abiertos como si hubiera sido testigo de un milagro. Lo escuché decir, casi susurrando, él nunca hizo esto, nunca. Todo el ambiente pareció congelarse unos segundos. Me levanté rápido, con miedo de meterme en problemas por romper el protocolo. Y, honestamente, lo estaba. La gerente me llamó a un rincón y me lanzó esa mirada de ¿en qué estabas pensando? Pero antes de que pudiera reprenderme de verdad, el padre del niño se levantó, se acercó a nosotras y dijo con voz firme que quería hablar con la joven que había logrado que su hijo comiera. Esa joven era yo. Solo horas después entendí la magnitud de todo. Ya en casa, cuando comencé a recapitular cada fragmento de aquel día en mi cabeza. Yo aún no lo sabía, pero ese hombre, Alejandro Vega, iba a cambiar mi vida entera. Esa noche no pude dormir. Repetía todo en mi mente, desde el momento en que vi al niño hasta cuando Alejandro me miró con esa mirada que no era de superioridad, como muchos allí tenían, sino de sorpresa y algo más que no podía nombrar. Cuando me pidió conversar, pensé que era para agradecerme y luego cada uno seguiría su camino. Pero no fue así. Me hizo sentar, preguntó mi nombre, cuánto tiempo llevaba trabajando allí y luego empezó a hacer demasiadas preguntas. Estudiaste psicología, ¿cierto? Me quedé helada. ¿Cómo lo sabía? Solo entendí cuando me dijo sin rodeos
que había mandado investigar mi vida. Allí todo mi cuerpo se tensó. Ya había aprendido por las malas de lo que las personas adineradas eran capaces con gente como yo. Había sido despreciada antes por alguien que usó mi historia en mi contra. Entonces, cuando me hizo esa propuesta descabellada, ser acompañante terapéutica de su hijo, con sueldo, vivienda y apoyo para volver a estudiar, mi primera reacción fue un no atorado en la garganta. En el camino de regreso a casa, en el camión repleto, me contuve para no llorar. Escuchaba el ruido del motor que amortiguaba mis pensamientos y la pregunta golpeándome: ¿y si es en serio? Pero enseguida llegaban los recuerdos. El ex jefe que me tocaba sin mi consentimiento y luego decía que debería sentirme halagada. La vecina que comentó que si quería salir de esa vida solo tenía que conseguir un viejo rico. Todo eso me llenaba de rabia, pero también de miedo. No quería que me viesen como alguien que había tenido suerte o que se había salido con la suya. Yo quería que me reconocieran por lo que sabía hacer, por mi esfuerzo, por mi cuidado. Pero luego aparecía la otra parte, la imagen del niño, Daniel, tomando la cuchara. Ese pequeño gesto me removió de una manera que nada lo había hecho en mucho tiempo. En el fondo sabía que debía aceptar, pero a mi manera. Así que decidí que, si iba a ser parte de aquello, sería con mis condiciones. Y fue así como lo llamé y dije: acepto, pero con una condición. Yo no soy niñera. Soy alguien que se preocupa. El cambio ocurrió rápido. En menos de una semana ya vivía en los fondos de una casa enorme, con un cuarto solo para mí, con sábanas tan blancas que incluso me daba miedo acostarme. Era un mundo completamente distinto al que conocía. No solo era la riqueza visible, sino el silencio. La casa de Alejandro tenía un silencio pesado, de esos que no son de paz, sino de ausencia. Era como si todo allí estuviese en duelo constante. La gobernanta apenas me miraba a los ojos. Y Daniel, bueno, con él era distinto. Me reconoció de inmediato. No con palabras, claro, pero con esa forma suya de inclinar ligeramente la cabeza, como diciendo: ¿tú otra vez? Poco a poco, comencé a establecer una rutina con él. Usaba juguetes que yo misma había hecho, cosas simples como una caja de cartón con distintas texturas. Nunca fui de depender de cosas costosas. Y el niño, gradualmente, respondía. Nada milagroso, nada cinematográfico, pero real. Empezó a esperarme. Eso, para mí, ya era todo. Pero todos allí disfrutaban mi presencia. La primera vez que vi a Carmela Vega, madre de Alejandro, fue como ver acercarse una tormenta. Era el tipo de mujer que no necesita alzar la voz para dejar claro quién manda. Usaba un perfume intenso, dulce, que parecía llenar el ambiente antes incluso de que ella entrara. Y cuando me vio sentada en el suelo con Daniel, sin zapatos y con juguetes esparcidos a mi alrededor, supe que había movido un avispero. No dijo nada en ese momento, solo me miró de arriba, abajo, con una expresión de quien ve una amenaza biológica. Al día siguiente recibí un sobre discreto a la puerta de mi cuarto. Dentro, un cheque, con muchos ceros, y un papelito escrito a mano. Agradecemos tus servicios hasta aquí. Mis manos temblaban, pero más que miedo, sentí rabia contenida. Nadie me iba a comprar ni a despedir como si fuese desechable. Respiré hondo, rasgué el cheque ahí mismo y dejé los pedazos dentro del sobre, junto con una nota mía. Daniel no es un proyecto, es un niño. Después de ese episodio con Carmela, comprendí que no estaba solo cuidando a un niño. Estaba en medio de un campo minado. La tensión se instaló de manera casi invisible, como una grieta que crece silenciosa en una pared. Carmela no volvió a dirigirse a mí directamente, pero hizo cuestión de ignorarme por completo. Hablaba de mí en mi presencia como si no existiera. Llamaba a Daniel mi nieto especial.
y decía que los terapeutas de verdad tenían diplomas, no buenas intenciones. Tragué cada comentario con la dignidad de quien ya ha sido humillada demasiadas veces en la vida como para derrumbarse fácilmente. Alejandro, por su parte, parecía más confundido cada día. Veía los progresos de su hijo, pero al mismo tiempo era presionado por una madre que siempre había controlado todo a su alrededor. Era como ver a un hombre tratando de ser padre e hijo al mismo tiempo, y fallando en ambos papeles. A pesar de eso, se esforzaba. Me preguntaba sobre métodos, leía los informes que preparaba por la noche e incluso llegó a participar en una de las actividades sensoriales que monté en el jardín. Fue la primera vez que vi a Daniel tocar la mano de su padre. Pero mientras ese nuevo universo crecía a mi alrededor, mi vida fuera de aquel portón comenzaba a desmoronarse. Una llamada de la vecina me avisó de que mi hermano Miguel había sufrido una crisis y había sido llevado al hospital. Fui ese mismo día y el panorama era desgarrador. Miguel temblaba en la cama, con los ojos abiertos y la respiración agitada. Los médicos dijeron que necesitaba acompañamiento constante, tal vez una internación temporal. Y el costo era absurdo, algo que ni trabajando 3 vidas podría pagar. Regresé a casa con la sensación de haber dejado un pedazo de mí en ese hospital. Aquella noche me senté en el suelo del cuarto de huéspedes y lloré como hacía mucho no lloraba. Todo en silencio, como siempre. Solo yo y la angustia de haber elegido cuidar de otro niño, mientras mi propio hermano estaba al borde del colapso. Por primera vez, desde que llegué allí, pensé en irme. Al día siguiente, llegué más temprano de lo normal y pedí hablar con Alejandro. La gobernanta me dijo que él estaba en reunión, pero insistí. Cuando apareció, con la camisa remangada hasta los codos y el ceño marcado por la preocupación, fui directa. Conté todo sobre Miguel, la internación, los costos. No pedí dinero. Me esforcé por dejarlo claro. Solo necesitaba ausentarme unos días, tratar de arreglar la situación, tal vez conseguir un préstamo, hablar con los asistentes sociales del hospital. Él escuchó en silencio, con esa mirada que parece atravesarte. Cuando terminé, asintió despacio y dijo: «No necesitas irte». Me quedé paralizada, sin entender. Entonces completó: «La Fundación Vega cubre casos como el de tu hermano, discretamente, sin que eso afecte nada de tu trabajo». Y allí me detuve. No sabía si sentirme agradecida, humillada o invadida, porque otra vez una mano poderosa se extendía para sacarme del hoyo, y otra vez no sabía si aceptarlo o correr. Lo que más dolió no fue la oferta en sí, sino lo que vino después. Una conversación con Carmela, días después, en la que me llamó oportunista. Dijo que jugaba con los sentimientos de su hijo, que mi hermano no era más que una pieza de mi teatrillo de la joven esforzada. Sus palabras dolían más de lo que quería admitir. Lo decía con ese tono frío, cortante, como si disfrutara herirme. Intenté responder, pero mi voz no salió. Cuando finalmente lo logré, solo logré decir: «No vine aquí por dinero, vine por él». Y señalé a Daniel, que en ese momento jugaba en la sala de al lado, repitiendo una secuencia de bloques que habíamos practicado por semanas. Ella no respondió, solo dio la espalda y se fue. En ese instante supe que no me iría, que a pesar de todo me quedaría por él. Porque de todos allí, yo era la única que veía a Daniel como un niño completo, no como un problema o una misión de estatus. Los días siguientes fueron un torbellino. Miguel fue trasladado a una clínica especializada, con todos los gastos cubiertos por esa fundación, pero mantuve distancia emocional de esa ayuda. Era mi forma de conservar algo de mi orgullo. Lo llamaba cada día, y él me contaba, con su voz tranquila y un poco lenta, sobre los dibujos que hacía y el terapeuta con acento del norte. Yo sonreía del otro lado de la línea, aún con el corazón hecho pedazos.
Mientras tanto, Daniel evolucionaba. Comenzó a tomarme la mano, a elegir las actividades, a mirarme a los ojos por más de 5 segundos. Y un día, de pronto, dijo una palabra. Más. Me quedé en pausa. Quería repetir el juego. Una palabra sencilla, pero con el peso de un universo entero. Salí corriendo y hallé a Alejandro en la biblioteca, como siempre absorbido en papeles. Cuando le conté, me miró como si acabara de decirle que su hijo había aprendido a volar. Bajó las escaleras, se sentó en el suelo con nosotros, y ese día, por primera vez, los tres jugamos juntos. Fue ese día que algo cambió entre Alejandro y yo. No fue una mirada romántica, ni una tensión de película. Fue algo más difícil de explicar. Una complicidad silenciosa, como si el dolor de cada uno hubiera encontrado eco en el otro. Empezó a preguntarme cosas que iban más allá del trabajo, sobre mi abuela, mi infancia, mis sueños. Y yo conté, poco a poco con miedo, pero conté. Y él también habló de su esposa, de la forma en que ella se fue de repente y de cómo nunca supo lidiar con el duelo, mientras aún tenía que ser padre. En esa conversación vi por primera vez al hombre detrás del empresario, un hombre que cargaba culpas, miedos y un cansancio enorme. Era como si estuviera siempre en guerra consigo mismo, intentando ser lo suficientemente fuerte para no venirse abajo. Y por primera vez sentí que no era solo yo la que estaba luchando por sobrevivir allí. Con el tiempo, mi lugar en esa casa cambió. Ya no era solo la chica que ayuda al niño. Era quien Daniel buscaba cuando tenía una crisis, a quien Alejandro llamaba cuando necesitaba entender lo que pasaba por la mente de su hijo, y, contra todos los deseos de Carmela, quien decidía buena parte de la rutina del pequeño. Pero eso tenía un costo. La responsabilidad era enorme. Cada pequeño avance parecía un milagro, pero cada retroceso me quitaba el sueño. Había días en que Daniel se aislaba, no quería contacto, pasaba horas repitiendo la misma palabra o se negaba a comer. Y en esos días sentía el peso del fracaso como una piedra en la espalda. Por las noches, sola en mi cuarto, escribía informes y lloraba en silencio, rezando por acertar, por no decepcionar. Sabía que no era terapista titulada, pero también sabía, en el fondo, que pocas personas conocían a ese niño como yo. Y fue precisamente esa conexión profunda la que me llevó a tomar una decisión que, en ese momento, pareció una locura. Me inscribí nuevamente en la carrera de psicología. El dinero que tenía apenas alcanzó para la inscripción, pero ya no podía postergar más. Fui donde Alejandro y le avisé que, a partir de entonces, dividiría mi tiempo entre la casa y la universidad. Esperaba resistencia, pero él solo esbozó una leve sonrisa, como si lo hubiese estado esperando. «Ya era hora», dijo. Me dio un papel con un horario flexible, firmado por él, liberando mis turnos durante mis días de clase. Fue la primera vez en muchos años que sentí que alguien realmente creía en mí. Cuando conté a mi abuela, ella lloró. Dijo que mi papá estaría orgulloso, y por primera vez sentí que empezaba a salir del modo supervivencia y entraba, poco a poco, en algo que aún no me atrevía a llamar futuro. Pero, como todo en mi vida, nada venía fácil por mucho tiempo. Fue una mañana de viernes, mientras revisaba un trabajo de la universidad en el celular, que recibí una notificación, una nota en un sitio de chismes titulada «El hijo de Alejandro Vega tiene nueva niñera, y no es quien piensas». Mi corazón se aceleró. Abrí el artículo con las manos temblorosas, y allí estaba mi foto, claramente tomada a escondidas, mientras jugaba con Daniel en el jardín. El texto estaba lleno de insinuaciones, como si yo fuera algún tipo de interesada que había enredado al empresario con emociones. Decían que tenía un pasado dudoso, que mi historia con mi hermano enfermo podría ser inventada y que Alejandro estaba emocionalmente involucrado con una empleada. Me sentí desnuda ante el mundo.
Fue como si me hubieran arrancado la dignidad y la hubiesen puesto en un escaparate. Cuando confronté a Alejandro, él estaba pálido con el artículo impreso en las manos. Juró que no había sido él quien lo filtró, y lo creí. Pero aún así, el daño ya estaba hecho. En la mente de la gente, me había convertido en una historia. En los días siguientes, Carmela aprovechó la oportunidad. Usó el artículo como arma. Dijo que la reputación de la familia estaba en riesgo, que Alejandro tenía que proteger a Daniel de la exposición. Me alejaron del trabajo por una semana oficialmente para preservar al niño del estrés mediático. Pero yo sabía la verdad. Me pasé esos días en casa tratando de estudiar, pero incapaz de concentrarme. Miguel me llamaba preguntando por qué mi voz sonaba distinta. Yo decía que era solo cansancio, pero por dentro me estaba derrumbando. Todo lo que había construido allí parecía venirse abajo por algo que yo no había ocasionado. Pensé en renunciar a todo, volver al anonimato, esconderme de nuevo. Pero fue entonces que recibí un mensaje. Era de Alejandro. Solo decía: no te rindas, él pregunta por ti todos los días. Ese mensaje de Alejandro fue como un rayo de luz atravesando una rendija. Miré aquellas palabras durante minutos, como si pudieran coser lo que sentía por dentro. Volví al trabajo el lunes siguiente, con la cabeza en alto, a pesar del peso que llevaba en los hombros. Las miradas del equipo eran distintas, más distantes, como si esperaran que hiciera algo para probar lo que decían de mí. Pero Daniel no había cambiado. Cuando me vio, soltó el juguete que sostenía y corrió hacia mí, abrazándome con fuerza. Eso rompió algo en mí. Por primera vez buscó el contacto físico. Y en ese gesto, tan simple y a la vez tan profundo, tuve la certeza de que todo aquello tenía sentido. Él no necesitaba saber de escándalos, de la opinión pública, de mis propias heridas. Solo sabía que yo era un lugar seguro para él. Y eso era suficiente. Aún así, la tensión con Carmela continuó. Un día me llamó para conversar en privado. Pensé que me enfrentaría a otra amenaza velada, pero no fue así. Estaba extrañamente tranquila, casi contenida, con la mirada más baja de lo habitual. Dijo que no era fácil confiar en alguien de afuera, sobre todo después de haber perdido a una nuera, a quien quería como a una hija. Habló de lo que significaba tener una familia siempre en el ojo del huracán, del miedo constante a que todo se viniera abajo por una mala decisión. Y en ese momento no vi a la mujer arrogante de siempre, sino a una madre herida intentando proteger lo que le quedaba. No pedí disculpas, y ella tampoco, pero hubo un silencio que de alguna manera sirvió como tregua, un reconocimiento mutuo. Quizá nunca nos íbamos a agradar, pero había respeto. Y en ese mundo frío en el que había entrado, eso ya era mucho. La rutina se ajustó nuevamente, esta vez con menos miedo y más conciencia. Ya no era la chica que se escondía tras una bandeja en el restaurante. Estaba construyendo algo, aunque no sabía exactamente qué. Daniel seguía mostrando señales de progreso, pequeñas pero constantes. Empezó a vocalizar algunas palabras, aceptar cambios de ambiente sin crisis y hasta interactuar con otros niños durante las actividades que proponía en el jardín. La sensación de verlo florecer era una de las pocas cosas que me daba paz genuina, una paz que no necesitaba explicación. En medio de todo eso, Miguel también mejoraba. Me llamaba con más frecuencia, se reía, contaba chistes tontos. Planeamos que cuando fuera dado de alta, visitaría la casa donde trabajaba. Sabía que le encantaría el jardín y que a Daniel le gustaría tener un casi amigo. Alejandro y yo empezamos a conversar más. Nada fuera de límites, al menos al principio. Pero había una tensión imposible de ignorar. No era una pasión explosiva, era algo más silencioso que crecía despacio. Era la forma en que él me escuchaba de verdad, o la forma en que me miraba cuando creía que no lo notaba.
y quizá era mutuo, pero tenía miedo, no solo de lo que dirían los demás, sino de lo que eso implicaría para mí. Ya había perdido demasiado al atreverme a confiar, y al mismo tiempo, una parte de mí sentía que ya estaba involucrada, no con el hombre rico, sino con el padre que se reconstruía ante mis ojos. A veces lo sorprendía a él y a Daniel durmiendo abrazados en el sofá y sentía un nudo en la garganta. Era como ver un pasado curarse en tiempo real, y yo formaba parte de ello. Fue en una noche lluviosa que todo cobró una nueva dimensión. Acababa de acostar a Daniel. Había tenido un día difícil, con una crisis sensorial fuerte, luego de un paseo inesperado con la abuela. Estuve con él casi 2 horas, en silencio, solo respirando juntos, esperando que el mundo allá afuera bajara el volumen. Cuando finalmente se durmió, bajé a la cocina en busca de un té. Alejandro estaba apoyado en la barra, también visiblemente agotado. Permanecimos en silencio un buen rato hasta que dijo: «Carmen, cambiaste esta casa. No sé cómo, pero la cambiaste». Estaba vulnerable, con los ojos cansados, las mangas de la camisa empapadas de lluvia. No contesté de inmediato. Me acerqué y dejé una taza de té frente a él. Él tomó mi mano con suavidad y entonces me besó. Un beso tranquilo, sin prisa, sin promesas. Fue como si, por unos segundos, el mundo dejara de demandarnos. No hubo palabras después, solo silencio. Un silencio cómodo, como el de un lugar donde sabes que puedes descansar. A la mañana siguiente, nada se habló, pero tampoco lo ignoramos. Y eso, para mí, ya era suficiente. Sabíamos que ese momento existía, que había sido real, pero también entendíamos que no podíamos sumergirnos sin cuidado. Estaba Daniel, estaba Carmela, estaba el mundo afuera esperando convertirlo todo en titular. Y más que eso, estaban nuestros propios traumas. Alejandro me respetó. Nunca forzó nada, nunca invadió el espacio que necesitaba. Y quizás fue eso lo que hizo todo más intenso. La relación no se construyó sobre la base del deseo, sino de algo más raro: la confianza. La misma confianza que veía en los ojos de Daniel cuando me ponía su manita en la mía, incluso en los días más difíciles. Eso era amor, en varias formas, en distintos tiempos. Y por fin estaba aprendiendo a recibirlo. Las semanas siguientes fueron más livianas, no por falta de problemas, sino porque por primera vez contaba con una red que me sostenía. La universidad seguía pesada, las miradas aún me juzgaban. Carmela nunca se hizo fan de mí, pero ya no. Cargaba todo sola. Un día, Daniel tuvo una crisis en el consultorio de un nuevo fonoaudiólogo. Gritó, se tiró al suelo, rechazó el contacto. La secretaria sugirió que lo sacáramos por el escándalo. Yo estaba a punto de ceder cuando Alejandro intervino. Dijo en voz alta: «Mi hijo no es un espectáculo, es un niño que está aprendiendo». Eso me atravesó. Por primera vez, vi a Alejandro ponerse entre el mundo y Daniel con firmeza, sin vergüenza, sin máscaras. Y me vi a mí en esa postura. Fue en ese momento que me di cuenta de que la transformación no era solo del niño, era nuestra también. Todos estábamos cambiando. Y entonces vino la invitación. Alejandro quería que yo asumiera oficialmente el cargo de coordinadora terapéutica de la fundación. Tendría un equipo, podría estructurar programas accesibles para niños con autismo basados en lo que había hecho con Daniel. Mi primera reacción fue retroceder. ¿Yo? ¿Liderar un proyecto así? Pero él dijo: «No solo estás calificada, eres necesaria». Pasé días pensando, ponderando, llorando a solas. Recordé a la Carmen de hace 2 años, cansada, sirviendo mesas, sin esperanzas. Recordé el primer contacto con Daniel, la cucharada de puré, el corazón hecho de ketchup, y comprendí que, incluso sin un diploma colgado en la pared, ya había hecho mucho más que muchos nombres reconocidos. Acepté, no por vanidad, sino por misión, porque ahora tenía un propósito más grande que el miedo. Hoy,
2 años después de ese primer día en el restaurante, miro atrás y casi no reconozco la vida que tenía. Sigo viviendo en la misma casa, pero ahora el cuarto es mío por elección, no por necesidad. Miguel está bien, vive conmigo durante la semana y volvió a dibujar como antes. Daniel. Bueno, Daniel ahora puede pedir las cosas con oraciones completas. Hace unos días me abrazó y dijo: «Eres mi amiga». No pude responder en el momento, solo me quedé ahí, sosteniendo ese cuerpo liviano, sabiendo que había escuchado una de las frases más importantes de vida. La fundación creció, los programas que diseñé llegaron a otros niños, otras madres perdidas, otras Carmens. Y, aunque la vida no es un cuento de hadas, se convirtió en un espacio donde puedo respirar, equivocarme, amar y seguir luchando. Y sobre Alejandro, nunca pusimos etiquetas, seguimos apoyándonos, cuidándonos, respetando el tiempo de cada uno. Nuestro amor es silencioso, construido con gestos pequeños y significativos. Quizás algún día se transforme en algo más, o tal vez ya sea todo lo que necesitamos. Aprendí que ya no tengo que temer lo que siento, ni los dolores, ni las alegrías, porque todo lo que viví, incluso lo que me quebró, me trajo hasta aquí. Y si hay algo que aprendí con Daniel, es que el progreso no es lineal ni rápido, pero siempre es posible. Y yo soy la prueba viviente de ello, porque incluso viniendo de donde vine, incluso habiendo caído tantas veces, seguí adelante. Y de alguna manera, el mundo respondió.